Buenos días. El día de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020, exactamente las 10:20 de la mañana, vamos a dar inicio a esta nueva clase referente al módulo constitucional del curso de ayudantes judiciales y formación jurídica por parte de la Escuela Legal Ecuador. Para esto, en primer lugar, como todas las clases, quisiera hacer una pequeña retroalimentación de lo que ha sido el deber enviado la anterior semana, referente a los artículos desde el 103 hasta el 111 de democracia directa y organizaciones políticas en el Ecuador. Voy a requerir entonces la intervención de los dos estudiantes presentes para el desenvolvimiento de dicha retroalimentación. En primer lugar, por favor, escuchamos a Jorge Calle. Buenos días, Jorge. Hola, doctor. Buen día, doctor. Lamentablemente, doctor, le cuento que no tengo el computador a la mano porque, como le dije, ahora estamos con este tema de las clases y tengo un problemita con la computadora que tengo ahora y no tengo dispénseme por esta vez, que yo siempre le participo en las clases. Jorge, sí realizó el deber, disculpe. Sí, claro, yo sí lo envié a tiempo. Mira, Técnico, una pequeña sí. retroalimentación de lo que recuerde, Jorge. No se preocupe. Sin detalles. Ah, muy bien. Claro, sí, sí. Bueno, estábamos hablando ahí de, creo que el artículo 103 al 111, se hablaba de la participación de la organización del poder, hablamos de la política, prácticamente. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí. La forma de intervención por parte de la sociedad, una democracia un tanto diferente a la representativa, que es la que realizamos al momento de realizar el voto universal, valga la redundancia. Ahora, Claro. existen mecanismos de democracia directa que no necesita que nosotros sufraguemos por otras personas, sino que tomemos la batuta como integrantes de la sociedad. Algunas son Claro. iniciativa popular, tenemos la consulta popular, lo que es el referéndum. Quisiera que me ayudes, por favor, Jorge, entre la diferencia entre referéndum y consulta popular. ¿La conoces? A ver, referéndum y consulta popular. Creo que ambas, la consulta popular sabemos que habla del pueblo, de que es el pueblo el que tiene pero el referéndum también creo que es así, ¿no? Un Sí, referéndum. recordemos un tanto la consulta popular del 2018, ¿ya? ¿Ya? Donde existían medidas de, por ejemplo, de participación para la redacción indefinida, era una pregunta, y otra era corridas de toros, ¿ya? Si las recordamos bien. Entonces, Claro, eso es como consulta popular, pues, ¿verdad? exactamente. Se hizo de dos formas. Este plebiscito que es la convocatoria a la sociedad a poder votar acerca de determinadas medidas, tuvo las dos clases de reformas en este caso, ¿no? Claro, Una era referéndum, que, bueno, en este caso vendría a ser la reelección indefinida porque cambia directamente la Constitución, y la otra es consulta popular porque cambia leyes menores u ordenanzas. Esa es la diferencia entre referéndum y consulta popular. por leyes menores, claro. Exactamente, claro. Más o menos para tenerles ejemplificado. De todas maneras, ya vamos a explicar toda esa cuestión en esta clase. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí. Doctor, también medio me recuerdo de que hablaban de que los ciudadanos o que estén representados por alguien, hablando de la política, pueden pedir una reforma de ley y esto de aquí lo ponen en votación, pues para poder saber, tienen un tiempo determinado para estar en esa reunión, la persona que esté representando, para poder pelear, se podría decir, o dar el modelo de lo que quiere cambiar con esa ley. Y el presidente, él puede cambiar algo solamente, pero no vetarla completamente, ¿sí? Claro, En uno de los números. Sí. claro, por supuesto. Para esto va a necesitar igual cantidad de gente que para la iniciativa popular, si no mal recuerdo.
Sí, doctor. de 1.5 del padrón electoral. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu Listo, intervención. doctor, gracias. Listo. Prosigamos entonces con Nicole Valdivieso, por favor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Nicole. Bueno, yo quiero hacer una acotación al artículo 107. Este artículo nos habla de que cada gasto electoral deberá ser cubierto por presupuestos dirigidos hacia los mismos, independientemente del proceso electoral, ya sea un proceso electoral nacional o un proceso dirigido por los gobiernos descentralizados. Incluso este artículo del 107 tiene una concordancia con la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia en su artículo 202, si no me equivoco, en donde se estipula que el financiamiento comprenderá exclusivamente campaña en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Claro, entonces hablamos de una independencia en cuanto al presupuesto para la forma de participación, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Hablamos de que el Estado brinda los medios para así brindar una igualdad a todos los partidos y movimientos políticos, lógicamente dependiendo de la extensión de cada movimiento. La extensión al padrón electoral, refiriendo a los integrantes de cada movimiento, ¿no? Muchas gracias por tu intervención, Nicole. Proseguimos con Jennifer, por favor. Buenos días, Jennifer. Buenos días, doctores. Buen día, Sí, respecto a cuénteme. disculpa, que me... Sí, doctor, respecto a la democracia directa en el artículo 103, la iniciativa popular normativa que se ejercerá para proponer la creación. Mil disculpas. No se No se preocupe, Jennifer, son cosas que pasan. Entonces vamos a proseguir con la clase del día de hoy, referente a los artículos posteriores al 111. Seguiremos con el artículo 112 de la Constitución de la República del Ecuador, que diferencia los términos partidos y movimientos políticos, ¿no? Estos términos presentan varias diferencias. El partido, por un lado, es una institución permanente que refleja el pluralismo político, promueve y encausa la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, ¿no? Tenemos esa definición de lo que es el partido. Y tienen el único objeto, vale la pena recalcar, a los partidos políticos de acceder al poder por medio de cargos de elección popular por parte de sus integrantes, ¿no? Y de influir, por supuesto, en las decisiones políticas y democráticas de la nación por parte de estos integrantes. En contraste, un movimiento político no se organiza específicamente para que los miembros sean elegidos como instituciones de poder político, es decir, como cargos de elección popular, sino que anima a convencer a los ciudadanos y a los integrantes y al gobierno para emprender acciones en torno a determinadas áreas, referentes, por ejemplo, al área de la educación, al área de la salud, entre otras circunstancias, ¿no? Que son el foco del movimiento. Por ejemplo, también hay movimientos provinciales que fungen a manera de cantera para crear jóvenes políticos. Tenemos el vivo ejemplo del movimiento Madera de Guerrero, que forma jóvenes políticos para que posteriormente estos sean candidatos a cargos de elección popular del Partido Social Cristiano. Ese es el vivo ejemplo entre movimiento y partido político. Un dato importante es que en el Ecuador, hasta el mes de abril del 2020, existían 8 partidos políticos. En el Ecuador existían 16 movimientos nacionales, 72 movimientos provinciales, 167 movimientos cantonales, 20 movimientos parroquiales, dando un total de 283 instituciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral,
según la información de la página oficial del CNE, cne.gov.es. La misma página ha establecido lo que son requisitos para inscribir un movimiento político, los cuales son, por ejemplo, solicitud de inscripción, que debe incluir la petición de inscripción dirigida a las autoridades del CNE o a sus delegaciones provinciales. Tenemos el acta de fundación, que debe incluir la voluntad de los fundadores, es decir, las personas que crean la organización o el movimiento. Tenemos la voluntad por parte de los fundadores de constituir la organización política. Tenemos la declaración de principios, que es fundamental, que debe contener lo que son lineamientos filosóficos, políticos, ideológicos, que seguirán todos los miembros de la organización de una manera ordenada, lógicamente. A cada uno de los miembros de la organización se les va a enseñar ese tipo de principios. Programa de gobierno, que debe establecer acciones básicas que se propone realizar este movimiento en el ámbito de la organización y como reflejo en la sociedad. Tenemos los distintivos, contener símbolos, emblemas, siglas, colores o cualquier tipo de distinción para diferenciarlo de otras organizaciones u otros movimientos políticos, ¿no? También tenemos la nómina de órganos directivos y sus integrantes. Cuando hablamos de órganos directivos, hablamos de que dentro de cada partido o cada movimiento va a existir un organigrama, subcomisiones, y cada una de estas comisiones va a tener un representante, ¿no? Para mantener el orden. A eso nos referimos como órganos directivos y sus integrantes. Cada uno de estos órganos directivos deberá especificar dignidad, nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y firma de aceptación del cargo a desempeñar de cada uno de los integrantes de estos movimientos o partidos políticos. Tenemos también lo que es el acta de constitución, de directivas provinciales, nómina de promotores y copia certificada del estatuto, o también llamado régimen orgánico. Este régimen orgánico deberá especificar nombre, domicilio, emblemas, derechos y deberes de los afiliados o adherentes, las garantías para hacerlos efectivos, competencias y obligaciones de los órganos directivos que conforman, mecanismos de reforma del estatuto, régimen orgánico, funciones y atribuciones de los órganos directivos, en este caso los responsables económicos, los responsables de la comisión de disciplina, entre otras comisiones. Va a definir cada una de las comisiones y cómo se llevará su organización, ¿no? Los movimientos políticos, tomando la palabra de lo que determina el artículo 112, requerirán el respaldo de personas inscritas en el padrón electoral en un número no inferior a 1.5 de la circunscripción en la cual vaya a inscribirse. Puede ser, lógicamente, provincial, puede ser nacional, puede ser cantonal. De donde se inscriba o el cargo de donde se establezca este partido o movimiento político, se deberá contar lo que es el padrón electoral en 1.5% de aceptación, ¿no? Los integrantes de los movimientos o partidos políticos que inscriban su candidatura para cualquier cargo de elección popular deberán, al momento de postularse, acompañar o presentar un supuesto programa de gobierno. En este caso, las personas interesadas en sociedad por conocer este programa de gobierno lo tendrán a la mano en virtud de la publicidad, en virtud de este principio, podrán asimismo conocer distintos programas de gobierno de los distintos candidatos para tener un criterio más formado y poder elegir más sabiamente a sus representantes de elección popular, ¿no? Respecto al artículo 113 de la Constitución, se establecen prohibiciones para postularse a cargos de elección popular. En base a estas prohibiciones, las distintas organizaciones políticas podrán, por medio de su representante legal, nacional o provincial, presentar objeciones en el plazo de 48 horas posteriores a la inscripción de un candidato, ¿no? Asimismo, y precautelando el derecho a la defensa, el organismo electoral en el plazo de un día correrá traslado al candidato objetado, para que en el plazo de otro día éste conteste a la objeción. Es así que con la contestación o la no contestación, la llamada rebeldía, se resolverá en el plazo de 2 días máximo, ¿no? Para poder proseguir con el proceso electoral. Las objeciones respecto de candidaturas nacionales se presentarán en el CNE y las objeciones a las candidaturas provinciales o regionales se presentarán ante la Junta Provincial que tenga como sede la capital
de la correspondiente región, ¿no? Todo lo manifestado tiene como base legal el artículo 101 del Código de la Democracia vigente, para que puedan revisarlo en lo posterior. Las previsiones a las que hacía alusión el artículo 113, para proseguir con el ámbito constitucional, son las siguientes. En el numeral 1, se marca la prohibición de no poseer contratos con el Estado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales, entendiéndose como servicios públicos cualquier tipo de actividad llevada a cabo por los organismos del Estado, desde la actividad más ínfima, como puede ser la labor que tiene un docente universitario en una universidad pública. Este docente, antes de inscribir su candidatura política, tendrá dos opciones. En primer lugar, renunciar a su trabajo en dicha universidad pública, o en segundo lugar, solicitar licencia de trabajo, es decir, permisos otorgados por los empleados para que el trabajador se ausente por determinado tiempo de sus funciones. Si gana en la elección popular, lógicamente la persona podrá renunciar a su trabajo sin problema, y si pierde, tendrá la oportunidad, gracias a su licencia, de volver a sus antiguas funciones, ¿no? En el numeral 2, se establece como prohibición a quienes posean sentencias ejecutoriadas por delitos contra la eficiencia de la administración pública, como son el delito de peculado, establecido en el artículo 278 del COIP, el delito de enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 279 del COIP, el cohecho, establecido en el artículo 280, la concusión, establecida en el artículo 281 del COIP. Asimismo, tendrán la prohibición las personas que tengan sentencias ejecutoriadas de delitos sancionados con reclusión, es decir, con una pena privativa de libertad de más de 5 años, según lo establecido en el artículo 541 del COIP, de caducidad, y que establece la definición de lo que es reclusión. En el numeral 3, en la prohibición del numeral 3, se establecerá que no podrán participar a cargos de elección popular aquellos que adeuden pensiones alimenticias. Para comprobar que no se adeudan pensiones alimenticias, el interesado deberá solicitar mediante escrito dirigido al juez de niñez y adolescencia que lleva su proceso, providencia para que notifique, obviamente, al departamento de pagaduría para que éste constate, la no existencia de deudas, acorde también al sistema SUPA, ¿no? Tenemos en el caso de que exista poco tiempo para poder escribir la candidatura, podrá aceptarse también un desmaterializado del sistema SUPA en el cual se establezca la no existencia de deudas, ¿no? Eso lógicamente se podrá dar en casos extremos, ¿no? No se podrá denegar los derechos de participación por el simple hecho de que la persona se encuentre demandado, sino que expresamente deberá adeudar pensiones alimenticias, ¿no? No se podrá vulnerar el derecho únicamente por estar demandado. Ahora, de acuerdo al numeral 4, que establece la prohibición del artículo 113, vamos a proceder a leerlo. No podrán participar en cargos de elección popular las juezas y jueces de la función judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, los miembros de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. Esto se da lógicamente precautelando la independencia e imparcialidad para las futuras elecciones, ¿no? Tomando en cuenta de que si trabajan las personas en el Consejo Nacional Electoral o en el Tribunal Contencioso Electoral, podrían en este caso amañar el aparato estatal para su conveniencia, ¿no? Respecto al numeral 5, hablamos de los miembros del servicio exterior. Dichas personas deberán renunciar a sus funciones 6 meses antes, de la misma manera que el anterior numeral, ¿no? Entendemos que según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que el Servicio Exterior de la República se encuentra conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Se establece la prohibición para asegurar la independencia e imparcialidad, ya que dentro de los cargos se podría negociar o utilizar el aparato estatal a su favor para conseguir votos. Y si esto pasara, existiera, por supuesto, una pronunciada desigualdad en relación con otros candidatos que se encuentran postulándose para la designación de representantes ecuatorianos en el exterior, ¿no? Respecto al numeral 6, hablamos de los servidores y las servidoras públicas de nombramiento, de libre nombramiento y remoción. No se establece un tiempo establecido para que estas personas renuncien para acceder a los cargos de elección popular.
Entendemos entonces que el libre nombramiento y remoción, según el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, tendrá únicamente carácter excepcional y se traduce en que la persona que ha de ocupar un empleo público puede ser nombrada y también desvinculada con total libertad, sin ningún tipo de garantía, por quien tenga la voluntad de hacerlo, en base a la facultad discrecional, ¿no? No hay un tiempo pactado para la renuncia anterior, ya que al tener una inestabilidad laboral, gracias a la modalidad de nombramiento provisional, dicha persona se entenderá o existirá la presunción de que dicha persona no posee gran influencia por sobre sus compañeros de trabajo, ¿no? Por tal motivo, la captación de votos que podría tener sería netamente mínima. Por lo tanto, no se establece un tiempo para la renuncia antes del cargo de elección popular, ¿no? Respecto al numeral 7, se establece la prohibición a quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, es decir, quienes hayan tomado el mando del país a la fuerza, formando una dictadura. En base a este razonamiento, el último triunvirato militar que existió en el país, conformado por Alfredo Pobreda, que representó la fuerza naval, Guillermo Durán Arcentales, que representó la fuerza terrestre, y Luis Leoro Franco, que representó la fuerza aérea, derrocando al general Guillermo Rodríguez Lara. Ninguno de estos señores podría participar como candidato a ningún cargo de elección popular si así lo quisieran, ¿no? No podrían participar. Respecto al numeral 8, trata acerca de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. No existe gran ciencia en la explicación de este numeral, así que vamos a proseguir con el artículo 114. El artículo 114 determina expresamente lo siguiente. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen. Este artículo 114 lo encontramos actualmente en su forma original, tal cual se promulgaba en la primera Constitución del 2008. Digo forma original, ya que el 3 de diciembre del 2015 la mayoría del bloque Alianza País en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto remitido por el expresidente Rafael Correa, en el cual se permitió la reelección indefinida. Sin embargo, el 4 de febrero del 2018, en Ecuador se realizó un plebiscito compuesto por 7 preguntas, las 5 primeras preguntas a manera de referéndum y las 2 finales a manera de consulta popular, ya que modificarían leyes únicamente menores. La pregunta 2 fue acerca de la reelección indefinida y el pueblo ecuatoriano dio paso a la alternabilidad en el poder, poniendo por encima esta alternabilidad, poniendo por encima los derechos de todas las personas en sociedad a intentar postularse y acceder a cargos de elección popular por sobre los derechos de participación individuales de personas que deseen perpetrarse indefinidamente en el poder. Es decir, se puso por encima la voluntad popular, por encima de los derechos de participación individuales, ¿no? Proseguimos con el artículo 115, que manifiesta que el CNE destinará igual cantidad de presupuesto a cada uno de los partidos políticos participantes en la fiesta democrática, basándose en parámetros acerca de si la candidatura es nacional o provincial. Asimismo, podrán habilitarse distintos espacios de debate en los que los candidatos puedan publicitar su programa de trabajo y refutar ideas de otros candidatos. Los sujetos políticos no podrán contratar durante el tiempo de elecciones vallas publicitarias y existirá un rechazo de oficio por parte de los medios de comunicación para poder publicar de cualquier manera publicidad política, ¿no? Durante el tiempo de la elección. La publicidad política que se aceptará se presentará únicamente posterior a la posesión de una autoridad de elección popular, ¿no? Al decir medios de comunicación no se incluyen, por supuesto, las redes sociales y las publicidades pagadas en estas, ya que las redes sociales no sirven meramente como medios de comunicación, sino como una expresión o una vertiente de lo que es el derecho al ocio, ¿no? En el caso de organizaciones políticas, sí. Doctor, en este artículo 114 que usted acaba de mencionar, mire, no lo tenía yo en cuenta, ahorita que lo escucho, o sea que ningún político en el tiempo de campaña puede hacer uso de nada de medios de comunicación, hablando de radio y televisión. Por supuesto que o sea, no. Es prohibido. Se encuentra prohibido. Claro, ya. Muy bien, doctor. Por
Bueno, Gracias. únicamente las campañas que son publicitadas por el CNE. El CNE destinará igual cantidad de fondos para cada uno de los partidos y movimientos políticos. Publicidad para ellos, sin embargo, al final de cada publicidad estará el sello del CNE, ¿no? Se comentará que es por parte del CNE. En ese caso, sí se encuentra permitido, más no publicidad pagada por cada uno de los candidatos, ya que existiría no existiría independencia, ¿no? Independencia, imparcialidad, existiría un tipo de desigualdad, ya que hay candidatos que tienen más dinero, ¿no? Claro, sí, gracias. Ok, listo, gracias. En el caso de que las organizaciones políticas incumplan estas disposiciones, se procederán a activar mecanismos de control de propaganda y reducirán el presupuesto destinado al movimiento o partido infractor, ¿no? Según el artículo 116, se trata también sobre los parámetros de las elecciones pluripersonales. Para esto habrá que diferenciar la definición de pluripersonal con unipersonal. Las elecciones unipersonales eligen a varios cargos ocupados por una sola persona, como pueden ser los presidentes, los alcaldes, los prefectos, entre otros, ¿no? En cambio, las pluripersonales, perdón, se eligen a integrantes de órganos colegiados, como pueden ser los asambleístas, como pueden ser los concejales. Para esto se tomarán en cuenta principios de equidad, igualdad de voto, alternabilidad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación. Doctor, Sí. una consulta. Por ejemplo, ahora tengo por entendido de que si X persona está por un puesto, ejemplo, asambleísta, no se puede ya votar por la persona así en sí, o tiene que ser toda la lista, ¿verdad? Tengo entendido que se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar en virtud, lógicamente, de los derechos de participación. O sea, todavía se puede cambiar eso, o sea, porque Sí, por claro. ahora habían dicho que... porque habían dicho que solamente... se puede dar un voto por cada persona. Obviamente, si a la persona que está en la quinta casilla, únicamente en la quinta casilla, es muy difícil que gane. Bueno, eso Claro. podríamos explicarlo en otra ocasión. Muy bien. Referente a la bancada popular. Si la bancada popular tiene más votos, meterá más gente en sí. Más los candidatos que son elegidos unilateralmente o singularmente, es un poco difícil, ya que entrarán por el orden del partido, ¿no? Ya, porque una compañera está para asambleísta y está como en tercer puesto, y me indicaba que si entraba a la lista entraban los primeros, el primero y el segundo, ¿no? Exactamente. Respecto a la cantidad de votos que tiene el partido, entrarán primero, segundo, tercero, respecto de la cantidad de votos. Es decir, sería muy difícil que la tercera, cuarta y quinta entren, eso le manifestaba. Sin embargo, cuenta como voto, no es que no cuente. Bueno, vamos a proseguir. Respecto al... Hemos terminado ya lo que son los principios de participación dentro de la planificación académica. Tocaría ahora el tema de derechos. Para esto tenemos el artículo 10 de la Constitución, que declara como sujetos de derechos y obligaciones a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y los colectivos, entendiéndose por estos, los colectivos, como son los grupos, por ejemplo, las sociedades de artistas, las sociedades de payasos, LGBTI, entre otros, ¿no? Y cualquier otra forma de organización o agrupación social. Estos son sujetos de derechos y deberes. Tenemos únicamente como sujetos de derechos a la naturaleza. Indirectamente, cuando revisamos los derechos de libertad, en el artículo 66, hicimos alusión a los principios de aplicación, de derechos del artículo 11, sin embargo, realizaremos una pequeña miscelánea acerca del mismo. Los derechos entonces se podrán solicitar de manera individual o colectiva según el artículo 11, numeral 2, que plasma el principio de no discriminación. Vamos a proceder a leer el artículo 11, numeral 2, acerca del principio de no discriminación, uno de los artículos más importantes dentro de nuestra Constitución. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones económicas, condición migratoria, condición sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, ¿no? En base a este principio, también se hace ilusión o sirve como piedra angular de la igualdad formal referente a la garantía de identidad de trato a los destinatarios de todas las normas jurídicas. Sin embargo, esta igualdad formal se constituye un tanto utópica sin la igualdad material. La igualdad material se presenta asimismo en el artículo 11, numeral 2, también llamada igualdad real, y se determina en un análisis de la real posición social del individuo a quien va a ser explicada la ley, con el objetivo de evitar injusticias. Asimismo, la igualdad material o real se llevará a cabo mediante medidas de acción afirmativas, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas encaminadas a reducir prácticas discriminatorias y la desigualdad hacia sectores que históricamente han sido marginados y que sus derechos han sido vulnerados, como pueden ser, por ejemplo, los afroamericanos, los indígenas, los homosexuales, entre otros. Esta acción afirmativa se va a tomar como medio de tratamiento preferencial o como mecanismos de selección expresa, ¿no? De las dos maneras se va a presentar la acción afirmativa, tal cual lo explicamos en la clase pasada, ¿no? Los derechos, asimismo, según el artículo 11, numeral 3, serán de directa e inmediata aplicación en virtud de lo que establece el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Por tal motivo, no se restringirá y la Constitución no le pedirá favores a normas menores, ¿no? Por concepto de ninguna norma inferior. Asimismo, los servidores públicos, administrativos, judiciales deberán aplicar el principio de favorabilidad cuando se traten de derechos y garantías constitucionales. Acerca del principio de favorabilidad, se encuentra en el artículo 77, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y dispone que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia y contemple sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. De la misma manera encontramos en el artículo 5, numeral 2 del COIP, este principio de favorabilidad. Asimismo, será inconstitucional cualquier acción o omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos por parte de los servidores públicos, lógicamente tomando en cuenta el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, acerca de la expresión que no se sacrificarán formalidades, no se sacrificará la justicia, por la sola omisión de formalidades. Entendiendo entonces que si no se reforma la demanda inicial, no existirá necesidad para declarar nulidad de procesos, y tomando en cuenta también el artículo 11, numeral 9, que textualmente afirma o expresa que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Se entenderán como abusos por parte de funcionarios públicos la detención arbitraria por parte de servidores públicos policiales, es decir, cuando no existe la probabilidad o evidencia de la comisión flagrante de un delito, ni ningún tipo de boleta de captura emitido por un juez por boleta, ¿no? Por un juez debidamente posesionado, violentando de esta manera el debido proceso. Asimismo, tenemos la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en cualquiera de sus etapas, como puede ser, por ejemplo, no permitir el acceso a la justicia, no permitir la presentación de la demanda, no brindar un defensor público en el caso de que el procesado no tenga medios económicos para contratar uno privado, entre otros, ¿no? También tenemos el error judicial, que es el falso concepto que tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso, ¿no? Existirá error judicial en tres circunstancias. En primer lugar, cuando hay errónea apreciación de los hechos, cuando hay un mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la utilización errónea de normas legales. Si la errónea apreciación de los hechos se ha validado o se ha valido en virtud de documentos o testigos falsos o por fraudes procesales, como por ejemplo que se compruebe la existencia de una persona que se creía muerta, la parte afectada podrá en cualquier tiempo proponer ante la Corte Nacional de Justicia un recurso de revisión. Cuando se compruebe entonces de esta manera legal
o de cualquier otra la inadecuada administración de justicia por parte de funcionarios o servidores públicos, el Estado reparará a personas afectadas y ejercerá de manera inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que se puedan dar en su momento, que se puedan tomar en su momento. Entendiéndose asimismo el derecho de repetición, según los autores colombianos Luis Bravo Restrepo y Joaquín Córdoba, de la siguiente manera: si bien el Estado está en la obligación de reparar a la víctima por el daño inferido, no lo estará de soportar definitivamente sobre su patrimonio las consecuencias de ese pago, en cuanto éste proceda de un hecho que tiene un autor personalmente responsable. Ante las circunstancias descritas, es natural que el desencadenante de tales daños deba hacerse personalmente responsable de los mismos y en consecuencia es perfectamente coherente con un sano sentido de justicia y la reparación de los daños ocasionados por esta persona, ¿no? Es decir, el Estado podrá pagar directamente a la persona afectada cualquier tipo de indemnización, sin embargo, se lo descontará a aquella persona o servidor público que perpetró este daño personalmente, ¿no? Eso se llama el derecho de repetición. Ya explicada la clase del día de hoy, vamos a proseguir con la segunda hora sincrónica referente a este horario intensivo. La segunda hora sincrónica, como siempre, va a tratar artículos constitucionales, en este caso el artículo 167 al artículo 176, referente al capítulo cuarto, a la función judicial y justicia indígena, ¿no? Dicho deber podrá presentarse hasta el día domingo a las 12 de la noche. Vamos entonces a realizar la segunda hora sincrónica de esta clase, ¿no? Para lo cual voy a solicitarles que se presenten o se conecten al mismo link inmediatamente para proseguir con esta hora. Muchas gracias.